Muy buenos días y bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Es 1 de julio, es lunes, pero sin lugar a dudas, con permiso del día, solamente ahora mismo los mercados, Europa entera, pendiente de lo que sin lugar a dudas es la resaca electoral del resultado más esperado. Primera vuelta en Francia. Primera vuelta que constata el mayor temor que llevó a Emmanuel Macron a convocar las elecciones a la Asamblea Nacional, y es la ascensión de Marine Le Pen, de esa agrupación nacional que le sitúa como el gran vencedor de esa consulta a los franceses, que la próxima segunda vuelta, el día 7, tendrán que decidir el futuro de Francia. Un ascenso de esa extrema derecha que preocupa de alguna manera a la hora de ahondar sobre todo en lo que puede afectar al gasto público, a lo que puede ser un escenario que por parte de la izquierda, del centro, se busca frenar y se está buscando con movimientos para evitar un escenario de cohabitación. ¿Qué es la cohabitación? Pues que Macron, recordemos, él no está cuestionado en esas urnas, el jefe del Elíseo va a seguir pase lo que pase, y además él ha dicho que no va a dimitir, pero lo que puede ser es que el que hasta ahora ha sido primer ministro de su mismo color, Gabriel Attal, se convierta en uno de las filas de Marine Le Pen. Sería enfrentar dos instituciones con formaciones políticas diferentes. Estrategia: izquierda y centro quieren alinearse, quieren eliminar a los que han quedado en tercera posición para unar fuerzas y evitar frenar ese ascenso de Marine Le Pen. Por cierto, que el que ha quedado tercero de alguna manera es la formación de Emmanuel Macron. Marine Le Pen ha señalado, después de agradecer a los votantes franceses el éxito de lo que ha sido sin lugar a dudas de la democracia, al hablar el éxito de su partido, criticando férreamente lo que han sido las políticas oficiales hasta el momento. ¿Qué es lo que ha pasado? Recordemos, después de que Macron sorprendiera con el adelanto electoral, el CAC 40 parisino, las bolsas de Europa, la presión sobre el bono de Francia era lo que ocupaba los grandes titulares, luego amainaba la tensión y muchos señalaban cómo podría ser un escenario únicamente una serpiente de verano, un episodio de verano que no tendría por qué tener una huella más allá. De momento lo que hemos visto ha sido cómo el euro ha avanzado, se ha situado como ese movimiento protagonista del mercado. Hoy veremos qué pasa con los índices europeos. De momento los del DAX apuntan a movimientos estrechos, pero en los que no se asestaría un gran susto en los mercados, y el euro, como decimos, está cotizando al alza. Lo veíamos precisamente justo al conocer esos resultados, ese avance, ese ascenso de Marine Le Pen, y que a esta hora además se está viendo en ese mercado de divisas, en ese mercado del Forex, situando a ese euro dólar por encima de 1,0754 unidades. Protagonismo Francia, protagonista Le Pen, protagonista los próximos días y lo que puedan ser los próximos movimientos de los jugadores de la política en Francia, y con una fecha clara, que es el próximo martes, fecha clave para presentar la documentación para la segunda vuelta, 6 de la tarde, y ahí es donde quedará el panorama más claro una vez que se sepa cómo van a concurrir a esa segunda vuelta electoral. Sin lugar a dudas, Francia, Le Pen, el miedo de Macron se consolidan como el tema crucial esta mañana en este arranque del mes de julio, y en el que por supuesto no perdemos de vista lo que está todo por delante, porque recordemos, con el sorpresivo adelanto de las elecciones en Francia sí se esperaba una fecha, y también estamos en cuenta atrás para la convocatoria en el Reino Unido. Y con todo esto, por supuesto, mirando a lo que van a ser las grandes referencias de los mercados, con permiso del desafío geopolítico, del desafío de las urnas. Las referencias claras van a estar en ese foro de bancos centrales que organiza el BCE como cada verano en Sintra. Hoy habla Lagarde, hoy vamos a escuchar a la jefa de la institución comunitaria, y en lo que va a ser el preludio de una semana clave en la macro. PMIs, hoy hemos visto cómo acelera ese PMI manufacturero en China, pero vamos a conocer cascada absoluta esta semana, y por supuesto ese informe de empleo de los Estados Unidos que llegará al final de la semana. Claves por la lectura macroeconómica de los mercados, que sin lugar a dudas van a ser ya esos catalizadores que van a vigilar
muy de cerca los inversores, los operadores. Y con todo esto, por supuesto, el protagonismo está junto con esas referencias en los que van a ser la próxima, inmediatamente comienzo de la presentación de resultados del segundo trimestre, una vez que hemos cerrado el mes de junio. Y por supuesto, con permiso de lo que son las referencias de los mercados, mirando también a la geopolítica, importante mirar a las referencias que llegan por parte de los grandes puntos de tensión y que nos hacen mirar a Oriente Medio, una vez que hemos visto cómo Netanyahu, el primer ministro israelí, ha asegurado y ha reiterado que su compromiso no ha cambiado, que su objetivo es derribar y acabar con Hamás, el movimiento de resistencia islamista que desató el escenario de guerra tras los ataques sorpresivos del 7 de octubre. Y eso es lo que se está viendo con los últimos movimientos. Tanques israelíes, tanques que avanzan hacia la zona norte y sur de Gaza, claves sin lugar a dudas en un momento en el que se está midiendo la tensión y cuanto además ese episodio, ese escenario de escalada en la zona norte con su vecino el Líbano sigue convirtiéndose en uno de los grandes riesgos del ámbito internacional, del ámbito de la diplomacia. Pero por supuesto, si hablamos de riesgos, si hablamos de diplomacia, el cambio de ficha al frente de la presidencia rotatoria en la Unión Europea es sin lugar a dudas uno de los que marca el gran punto de atención. Este 1 de julio, cada semestre, una presidencia rotatoria en la Unión, y ahora le toca la voz al más discordante, a la voz siempre cuestionable de los planes del bloque comunitario de Viktor Orbán. Hungría asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Orbán, que está trabajando ya para presentar lo que podría ser un tercer bloque dentro de ese Eurocámara, y en un momento en el que, por supuesto, hemos llegado con movimientos acelerados por parte de Bruselas, mientras lo que está enfrentando en este inicio del semestre es tomar los asientos la organización de las principales instituciones comunitarias tras las elecciones que veíamos y que todavía no se han definido, mirando a los grandes puestos, los grandes asientos en la Comisión, en las carteras de los ministerios de los eurocomisarios y, por supuesto, del propio Consejo Europeo. Clave va a ser la voz de Viktor Orbán, que hoy arranca esa presidencia, ya lo saben, haciendo suyo lo que fue el lema de Donald Trump y convirtiendo lo que era América hacer grande en hacer Europa grande de nuevo. Una Europa que sin lugar a dudas se enfrenta ahora mismo al gran desafío que supone la extrema derecha, esa victoria en la victoria de las jornadas, de la primera vuelta de las elecciones de la jornada de ayer, y que aproximaría lo que podría ser un primer gobierno de cohabitación en cerca de 20 años. Es, sin lugar a dudas, el punto de atención. Le Pen, Macron y Francia.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana y continuamos en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión, con la mirada puesta, sin lugar a dudas, en Francia. La extrema derecha de Marine Le Pen ha marcado un hito histórico este domingo al alzarse con la victoria en la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional. Se coloca como la primera fuerza política del país en las elecciones de doble vuelta, con un 34% del apoyo electoral, seguido por la formación de izquierdas de Nuevo Frente Popular y el bloque finalmente Ensemble, liderado por el presidente Emmanuel Macron, que ha quedado en tercera posición con poco más del 20% de los apoyos. De confirmarse este escenario en la segunda vuelta de lo que va a ser los comicios el próximo domingo, Jordan Bardella, el candidato de la agrupación nacional de Le Pen, podría ser elevado al puesto de primer ministro en sustitución del macronista Gabriel Attal de la coalición del jefe del Elíseo. Joan Bardella, candidato a primer ministro por el lado de la ultraderecha, declaraba su victoria en la primera vuelta de las elecciones, señalando que es una victoria inapelable, y pedía a los electores que sigan movilizados el próximo domingo. Durante un breve discurso, Bardella ha señalado a la izquierda como el enemigo a batir en la segunda vuelta y ha prometido que, si es designado primer ministro, cohabitará de manera respetuosa con el presidente Emmanuel Macron, aunque siendo intransigente en los principios políticos del partido. La fecha límite para presentar la documentación para la segunda vuelta es el martes a las 6 de la tarde, momento en que el panorama quedará más claro. A la espera de esa fecha y tras conocerse esa victoria de anoche, Le Pen agradecía el voto a los ciudadanos franceses. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Tout d'abord, comme responsable politique, je me félicite de la participation si élevée qui donne une force particulière au résultat de ce soir. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. La victoria de Le Pen tiene como causa, como origen, lo que está siendo los movimientos de vínculos, de tratar de frenar el ascenso de Le Pen, y tanto izquierda como centro quieren evitar que ese voto se divida y buscan que los que han quedado en tercera posición en los comicios en esta primera vuelta se eliminen y por lo tanto no hagan que se pierda la fuerza del voto. Habrá falta por ver si se retiran mientras buscan opciones para frenar el ascenso de la extrema derecha y lo que sería un escenario de cohabitación que haría muy difícil el escenario en Francia. El presidente de la República, Macron, quiere buscar la unión frente a Le Pen para evitar ese delicado escenario en el que el jefe del Elíseo es de un partido, pero la mayoría en el Parlamento la ostenta otro, lo que provoca el enfrentamiento de instituciones lideradas por formaciones distintas. La cohabitación solo se ha producido en 3 ocasiones en la historia reciente francesa desde que se proclamó la Quinta República en 1958. Y tras los resultados de esta primera vuelta electoral con la victoria de la extrema derecha de Marine Le Pen, hemos visto cómo en el mercado de divisas este domingo ya hasta ahora veíamos al euro fortaleciéndose en el mercado de divisas, colocando a la divisa, sin lugar a dudas, como uno de los protagonistas y en lo que de alguna manera parece que no se extendía el temor. El euro, que había caído un 0,8% desde que el presidente Macron convocó elecciones el 9 de junio, ha subido, lo veíamos este domingo, hasta el 1,0732 dólares al abrir la sesión en Asia-Pacífico, y a esta hora lo vemos incluso algo más fuerte en 1,0756 unidades. Y con permiso, sin lugar a dudas, de esas referencias del mercado de divisas, clave va a estar también en cómo se mueva
el mercado europeo, el mercado bursátil, una vez que las bolsas abran sus puertas a las 9 de la mañana. Tanto que vamos a estar viendo lo que va a ser el movimiento después de que esa extrema derecha haya ascendido y en un momento en el que izquierda y centro quieren unirse para frenar y cambiar el resultado en la segunda vuelta que tendrá lugar el 7 de julio, un momento en el que venimos además de las grandes tensiones que se desataban después de que Emmanuel Macron, tras las elecciones del 9 de junio, adelantase los comicios. La semana pasada, la prima que se exige a los tenedores de bonos para mantener la deuda de Francia sobre la de Alemania subía al nivel más alto desde 2012, durante la crisis de deuda de la eurozona. Veíamos como entre sus grandes bancos, BNP o Société Générale, registraban caídas de entre el 9 y el 14%, liderando las caídas en el CAC 40 parisino, que ha perdido un 7% desde ese movimiento de la convocatoria electoral. Con todo, hoy la mirada va a estar puesta en ese mercado de bonos y de acciones cuando se abran las operaciones a las 9. Europa pendiente de Francia, pero también con el inicio del semestre de lo que es la presidencia rotatoria de turno. Es 1 de julio y Hungría arranca esa presidencia de turno rotatoria. El polémico y la que suele ser la voz discordante del bloque comunitario, Viktor Orbán, asumirá el cargo mientras desde Bruselas se especula con la idea de si durante estos 6 meses seguirá siendo una voz tan discrepante. Marcará la agenda, por tanto, del primer ministro húngaro en un momento de transición, mientras se configuran las nuevas instituciones tras las elecciones del 9 de junio. Orbán ya ha anunciado cómo busca una alianza con otros partidos para constituir un tercer bloque partido de la Eurocámara. A medida que se acercaba la fecha de este semestre, hemos asistido a la aceleración de ciertos movimientos donde en Bruselas se han apresurado a impulsar ciertas e importantes decisiones de relieve, mientras Bélgica todavía estaba al mando. El martes, sin ir más lejos, la Unión Europea iniciaba las negociaciones de adhesión con los países candidatos, Ucrania y Moldavia, mientras que Orbán se ha opuesto abiertamente y ha amenazado con bloquear la candidatura de Ucrania. Su gobierno también ha frenado los esfuerzos comunitarios para suministrar a Ucrania esa financiación que tanto se está reclamando por parte de las instituciones comunitarias para ayudarle a responder en el frente a Rusia. Y en este momento también seguimos pendientes de otros grandes puntos de atención en el tablero internacional y en el de la diplomacia. En Oriente Medio, los tanques israelíes avanzan hacia zonas del norte y del sur de Gaza. En su intervención semanal del gabinete este domingo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha reiterado su postura de que su objetivo sigue siendo alcanzar la victoria frente a los militantes de Hamas. Advertía que siguen comprometidos con esos objetivos que pasan por eliminar al movimiento de resistencia islamista, devolver a todos los rehenes y garantizar que Gaza nunca más constituya una amenaza para Israel y devolver, dice, a los residentes de forma segura a sus hogares, tanto en el norte como en el sur. Horas después de esos comentarios de Netanyahu sobre Gaza, el ala armada de Hamas publicaba un vídeo que supuestamente mostraba la fabricación de armas en una muestra de desafío. El vídeo, que no ha podido ser verificado por Reuters, mostraba a los terroristas preparando ojivas de misiles antitanques. Tensiones en la geopolítica, mientras por el lado de las referencias que van a vigilar muy de cerca los operadores del mercado van a estar las grandes citas con la macro y con las voces autorizadas de los bancos centrales. Este lunes arranca ese foro de bancos centrales que el BCE organiza en Sintra. Hoy vamos a escuchar a la presidenta del BCE, a Christine Lagarde, precisamente hablar en la ciudad portuguesa, y todo esto en una jornada en la que, junto con esos principales banqueros del mundo, vamos a estar pendientes de las grandes referencias macro que esta semana van a cobrar el protagonismo. Por una parte, ese IPC preliminar, esos datos de inflación de la eurozona, PMIs manufactureros del mes que se van a publicar a un lado y otro del Atlántico, como también se va a medir esa evolución del consumo, esos datos de ventas minoristas en la eurozona. También actas
de la Reserva Federal y a final de semana, como siempre, el informe de empleo de los Estados Unidos, sin olvidar, entre los desafíos electorales, las elecciones en el Reino Unido. Y si hablamos de referencias macroeconómicas, tenemos que hablar de esos PMIs que ya se abren camino, sobre todo en Asia, en el gigante asiático, en China. De nuevo, divergencia entre el dato oficial que se ha publicado este fin de semana y el PMI de Caixin, que se ha publicado esta mañana y que arroja crecimiento al ritmo más pronunciado a mediados de 2024, mientras que este fin de semana el dato oficial de Pekín mostraba cómo el PMI seguía por segundo mes consecutivo en territorio de contracción económica por debajo de 50, 49,5, sin cambios desde mayo. En la encuesta privada sobre la actividad manufacturera ha vuelto a divergir ese camino y hemos visto cómo sube a 51,8, una décima por encima del 51,7 del mes de mayo, y en el que, según la encuesta de Caixin, el crecimiento de la producción ha sido el más rápido en 2 años, respaldado por el aumento de los nuevos pedidos. Por otra parte, las empresas también se han hecho, según ese dato de Caixin, con más insumos para apoyar la producción, lo que ha provocado y ha dado lugar a mayores existencias de compras. Sin embargo, las cifras de empleo apenas han variado. Y en cuanto a datos del gigante asiático, los precios de las viviendas nuevas en China han subido a su ritmo más lento en 5 meses en el mes de junio, según la encuesta privada, lo que muestra el impacto limitado que habría tenido el reciente paquete de medidas de apoyo del Gobierno para el sector inmobiliario del país. El precio promedio de las viviendas nuevas en 100 ciudades ha subido un 0,15%, más débil que el aumento del 0,25% del mes de mayo. Ese valor de las ventas de viviendas nuevas en las 100 principales empresas inmobiliarias de China ha caído un 41,6% entre enero y junio respecto al mismo periodo del año anterior. Y en cuanto a los protagonistas con nombre propio, clave hasta ahora mirar al consorcio aeronáutico, a Boeing, al gigante aeronáutico, que ha señalado que va a comprar a su proveedor Spirit AeroSystems en un acuerdo marcado y valorado en 4.700 millones de dólares que se habría cerrado después de varios meses de negociaciones. Un movimiento de fusión que llega mientras el gigante aeroespacial continúa centrado y trata de resolver esa crisis regulatoria y de seguridad en toda regla que ha afectado a su proveedor clave y que ha sido uno de los epicentros informativos en medio de los problemas de despresurización de algunos de sus modelos. Y en el terreno energético, Repsol prepara una fusión de su negocio de exploración y producción en el Mar del Norte con Neo Energy. El objetivo no sería otro que la intención de crear un negocio que alcance los 130.000 barriles equivalentes de petróleo al día, lo que la convertiría en uno de los mayores productores de la zona. Según ha informado Reuters, ambas partes han mantenido conversaciones en las últimas semanas sobre la combinación de sus operaciones y podría anunciarse un acuerdo en cuestión de semanas. Repsol incrementaría así hasta cerca de 90.000 barriles equivalentes de petróleo al día su producción, es decir, más de un 15% de su capacidad actual, que ronda entre los 600.000 y 700.000 barriles equivalentes de petróleo diarios. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.